pues estábamos viendo la semana pasada, ¿no? Vimos ya lo suficiente para poder hacer un par de problemillas interesantes. O sea, lo único que necesitamos es saber las leyes de Newton, poner las condiciones del problema y ya está. ¿De acuerdo? O sea que los fluidos son difíciles, pero bueno, en cuanto uno le pone muchas restricciones al movimiento, pues realmente es saber mecánica normal y corriente. Pues vamos a por uno y una variación de él, que son interesantes, creo yo. Son los siguientes. Vamos a intentar resolver el siguiente problema. Tenemos el flujo en un canal. En un canal. Por llamarlo de alguna manera, vamos. Tenemos un fluido, por ejemplo, un líquido, vamos a ponernos pensando en un líquido, en agua, que se está moviendo entre dos planos paralelos infinitamente grandes. Por cierto, ¿el examen de mañana de qué es? De métodos numéricos. De métodos numéricos. Estupendo. Eso es bonito. Tenemos aquí un plano. Voy a hacer una representación. Primero intento hacer una representación tridimensional y luego... qué mal me han salido los planos. Bueno, pero son infinitamente grandes, ¿eh? En todas las direcciones del espacio. Y lo que tenemos por aquí, entre medias, tenemos el líquido. Por ejemplo, agua. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué le vamos a imponer? O sea, ahora empiezan las condiciones. Bueno, es un líquido, es incompresible, los líquidos. Que el flujo, o sea, que se va a mover, es laminar. Quiere decir que se va a mover, los elementos de fluido se van a mover paralelamente unos a otros. Si yo hago una representación, si me permitís, en vez de 3 dimensiones, en 2, que quedará mejor. O sea, ¿no? Aquí están los dos planos. Tenemos por aquí laminar, es decir, se está moviendo. Todo ello en una dirección del espacio, entre los dos planos infinitos. El flujo. Laminar, viscoso y newtoniano, es decir, lo que hablábamos de la viscosidad del rozamiento la semana pasada, pues eso es lo que vamos a aplicar. Nos dicen que el flujo es estacionario. Es decir, que yo miro ahora, miro dentro de media hora, miro dentro de 2 horas, 2 días y tengo la misma situación. ¿De acuerdo? No cambia en el tiempo la situación. Eso no significa que esté estático, que os comentaba esta mañana, sino que, digamos, es independiente el movimiento del tiempo. Siempre tenemos el mismo movimiento. ¿Eso está claro? Bueno, ¿qué más necesitamos? Uno podría pensar aquí, decir, está actuando, tiene una densidad, por supuesto, está actuando o sea, que podrían ser como datos. Fijaos, todo esto son datos. Cuando digo que es viscoso, nos están dando la viscosidad, lo que conocemos como viscosidad dinámica, nos dan la densidad, si es necesario, ρ, nos dan, por supuesto, las dimensiones del problema, es decir, que nos dicen cuál es la distancia que separa los dos, por ejemplo, los dos planos infinitos. Y una pregunta podría ser, decir, ¿está actuando la gravedad?
un comentario sobre eso. Si la gravedad estuviese actuando perpendicularmente a los planos en esa dirección, todo lo que voy a hacer ahora a continuación sería correcto. O sea, no habría ningún problema. Únicamente si tuviésemos una cierta inclinación con respecto a la gravedad, cambiaría algo. Pero para hacerlo más fácil para vosotros, la explicación, puedo decir, y además el flujo, el movimiento es sin gravedad. Es decir, que en este caso, sin gravedad, o bien la gravedad actuando perpendicularmente a los planos, daría el mismo resultado exactamente, en las mismas condiciones que estoy poniendo. Luego, si queréis, discuto un poco más adelante por qué eso es así, un poco más en detalle. Pero bueno, es más fácil decir sin gravedad, si queréis. Sin gravedad. Estupendo. ¿Y qué es lo que nos piden? Nos piden determinar el perfil de velocidades. Bueno, el perfil. ¿Cómo es la velocidad en cada punto entre el canal? Nos piden eso, podremos discutir quizás más cosas más adelante. Pero en principio, lo que nos están diciendo es cómo va a ser la velocidad en cada punto entre los dos planos. ¿Entendido el problema? Bueno, pues a ver si somos capaces de resolverlo. Que haya viscosidad significa que hay rozamiento. Tenemos fuerza de rozamiento, tenemos rozamientos ahí dentro. De tal manera que de alguna manera esa fuerza de rozamiento la tendremos que compensar externamente con otras fuerzas, porque si no, si yo lanzo el fluido entre esos dos planos con rozamiento y no hago ninguna acción más, entonces poco a poco se va a ralentizar y se va a terminar parando el fluido. Eso está más claro que el agua. La energía cinética se transformaría en energía térmica. O sea que de alguna manera el fluido lo vamos a mantener estacionario, bueno, con ayuda de una bomba en cada extremo, aunque sea infinitamente largo, ¿no? Uno puede pensar entre los dos extremos que están muy lejos, pues necesitaremos hacer algo para mantener eso en movimiento de manera estacionaria. Bien, sistema de referencia. Vamos a ponernos por aquí. Los ejes los podemos poner a nuestro gusto, vamos a utilizar, sí. Ya que este problema tiene esta simetría planar, vamos a utilizar coordenadas cartesianas. Uno de los ejes, por ejemplo, la dirección perpendicular a los planos, pues la llamo eje Y. La dirección, una de las direcciones, uno de los ejes paralelo a los planos, en la dirección del movimiento del fluido, pues por ejemplo lo llamo eje X. Y el eje Z perpendicular a ambos, o sea, es decir, un eje cartesiano perpendicular al plano de la pantalla. El origen de coordenadas, por conveniencia, ya que esto tiene simetría, lo voy a escoger justo en el punto medio entre los dos planos. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a pensar un poco entonces cómo es el campo de velocidades, la velocidad que es un vector, con las condiciones que nos da el problema, cuáles son las componentes escalares no nulas en este problema. Evidentemente te están diciendo que la velocidad únicamente va a tener la componente X no nula. La componente Y y la componente Z son cero. ¿Eso por qué? Porque te lo está diciendo las condiciones del problema. Eso no, entonces tú no te tienes que preocupar de demostrar nada, el problema te dice, el fluido se mueve a lo largo del eje X en esa dirección. Por tanto, ¿de acuerdo? Bien. O sea, esto es uno, dice Pablo. Genial. O sea, que solo me tengo que ocupar en el perfil de velocidad del fluido, lo único que me piden es la componente U, las otras van a ser cero. Pero ahora todavía más bueno, y la velocidad, ¿de qué va a depender? Fijaos en la posición, va a depender de X, de Y, de Z, del tiempo,
Vamos a borrar por aquí. Así que tenemos U. ¿No? En general tendríamos eso. Nos está diciendo que es estacionario, ¿no? Eso significa que es independiente del tiempo. Así que en todo caso tendríamos X y Z. Más. Fijaos que los planos son infinitamente grandes. Es decir, que ¿dónde pongo yo el origen si más a la izquierda o más a la derecha? No cuenta. Tengo la misma situación en cualquier punto a lo largo del eje X, la misma situación. Por lo tanto, tampoco va a depender de la componente X. ¿Puedes repetir por qué no depende? Hombre, si son infinitamente grandes los planos, yo diría que la simetría es que es independiente de en qué posición te encuentras sobre el eje X. Todas las posiciones a lo largo del eje X son equivalentes. ¿De acuerdo? Bueno, nos quedan dos, o sea que fijaos cómo vamos reduciendo, de 4 ya estamos en 2. Y ahora uno dice, bueno, a lo largo del eje Z tenemos lo mismo que acabo de decir, me puedo mover a lo largo del eje Z, evidentemente voy a tener la misma velocidad. Es decir, que lo que nos piden determinar en el problema es cómo es la componente X de la velocidad en función de la posición a lo largo del eje Y, en la dirección perpendicular a los planos. ¿De acuerdo? Que va a variar, que ahí uno diría, y a lo mejor es constante, la velocidad es la misma y todo esto que vamos a hallar no hay un perfil, sino va a ser una velocidad constante, no cambia. ¿Eso sería posible? Uno dice, si hay movimiento y tiene rozamiento, viscosidad, una de las condiciones, claro, con este problema ya uno dice, tienes un problema en el espacio. No solo en el tiempo es estacionario, ahora es en el espacio. ¿Cómo es la velocidad de los elementos de fluido que están directamente en contacto con las paredes sólidas? Dice, ahí es donde tiene uno que pensar. 0, porque porque las paredes están quietas. Una condición que añado yo, porque uno podría poner paredes que estuviesen moviéndose también. Entonces, ahora es donde vamos a discutir un segundo, cómo son las condiciones de contorno o frontera, como queráis, los de mates suelen utilizar frontera o límite, o en inglés, las condiciones boundary conditions, cómo son, ¿de acuerdo? Y lo voy a discutir un poco, o sea, aprovechando este problema, que es muy importante, las condiciones en problemas, las condiciones en el espacio, en problemas en fluidos, tanto para fluidos con y sin rozamiento, o sea, viscosos o ideales, reales o ideales. Vamos a ver, si las paredes son totalmente impermeables, está claro que el fluido no puede atravesar la pared. Cuidado con esa condición. Eso es lo lógico. Uno dice, hombre, son paredes sólidas, ¿cómo lo va a atravesar? Bueno, el ejemplo que les puse a vuestros compañeros, un problema de fluidos que se utiliza en mecánica de fluido, las ecuaciones en las cuales las paredes son permeables, pues es, por ejemplo, lo del fracking. En el petróleo, ¿no? Sabéis, ¿no? Cómo Estados Unidos logró aumentar su producción en los últimos años de petróleo de tal manera que llegó a cubrir sus necesidades de petróleo y gas y encima exportar. Estados Unidos siempre ha sido un país que ha tenido muchísimo petróleo y gas, pero claro, su consumo era tan grande que necesitaba de fuera más petróleo. Bueno, gracias al fracking, que consiste en hacer pozos e inyectar a alta presión, por ejemplo, agua con sustancias químicas que ayuden a romper, ¿qué? Rompen la roca, rompen los poros de la roca donde está
El petróleo, hombre, las bolsas de petróleo, las más fáciles de... En Arabia Saudí, además están casi a ras de suelo, pues tienes, ¿no? Tienes cavidades llenas de petróleo, por así decirlo, pero queda mucho petróleo, por ejemplo, en zonas rocosas, porosas, en las cuales el petróleo está justo entre las ranuras. Entonces, ese es un problema de fluidos en los cuales las paredes son porosas y las condiciones, entonces, de contorno son diferentes. Una obviedad para una aplicación tan importante como esa sería diferente a lo que voy yo a decir a continuación. ¿Está eso entendido? O sea que mucho cuidado con las obviedades. Eso no es tan obvio en otras cosas, en otras situaciones. Lo normal, es cierto, es que sea impermeable. De tal manera que las condiciones, tanto para fluidos reales como ideales, es que la componente de la velocidad del fluido en contacto con la pared, la componente normal a la pared del fluido que está en contacto con la pared, tenga la misma velocidad en esa dirección que la pared. Porque ahora estoy hablando de que la pared puede ser móvil. ¿De acuerdo? No hay nada en un problema que me impidiese, por ejemplo, que esa pared estuviese moviéndose en el tiempo, cambiando su posición. Por lo tanto, la condición natural de impermeabilidad es que la componente de la velocidad de este elemento de fluido en la dirección normal sea la misma velocidad que tenga justo el punto de la pared en contacto con ese elemento de fluido en esa dirección. Eso tanto para fluidos reales como ideales, porque eso lo que nos está diciendo es que no puede atravesar el fluido la pared, ¿de acuerdo? Ni separarse, por otro lado. Y para fluidos reales, bueno, para fluidos ideales, si no hay rozamiento, nada impediría que deslizase, que los elementos de fluido no lo atraviesan, pero deslizan. ¿De acuerdo? Su velocidad, entonces, no la sabríamos. A ese tipo de condiciones se le llama condiciones de deslizamiento. Puede deslizar, slip. ¿De acuerdo? Y esas son para fluidos ideales, fluidos ideales. Pero claro, para fluidos reales que tenemos rozamiento, la condición es que no deslice. En ese caso, los elementos de fluido que están en contacto con la pared, en la dirección, tienen una velocidad en la dirección tangencial a la superficie, que es la misma velocidad en esa dirección que tiene el punto de la pared en contacto con el elemento de fluido. En ese caso, en fluidos reales, estas condiciones se le llaman no slip. Fluidos reales. Y ahora incluso podríais intentar preguntar, ¿y por qué eso que has dicho es así? Que sería quizás lo que uno puede esperar si digamos, los deseos son aprender, no aprobar, pero bueno, eso es otra cosa. O sea, si el interés es aprender, que es un tema muy bonito, uno dirá, anda, ¿y por qué la velocidad tiene que ser, en caso de que la pared no se mueva, lo que estamos diciendo es que la velocidad del elemento de fluido en contacto con la pared sea cero, es lo que acabo de decir. Si la pared no se mueve, en ese sistema de referencia, la velocidad de la pared es cero. En este punto, la velocidad de la pared es cero. Y lo que hemos dicho es que el elemento de fluido que está en ese instante, el instante en que me estoy fijando yo, en contacto con ese punto, tiene la misma velocidad normal y tangencial. Si es cero, pues ambas componentes son cero. Por lo tanto, el elemento de fluido no se mueve. Es decir, no desliza. Y eso es así porque existe rozamiento. La normal es porque no puede penetrar, pero la otra depende de si hay rozamiento o no hay rozamiento. Si no hay rozamiento, no hay viscosidad, entonces la mano puede deslizar sobre el suelo. ¿De acuerdo? ¿Y por qué?
O sea, ¿y por qué? No, pero no, yo no lo veo. No, sumatorio de forma, no lo veo. No lo veo. Y es algo que dije la semana pasada. Fijaos lo que es la diferencia entre ver una ecuación, escuchar lo que significa y entender lo que tiene la... ¿Entendéis? O sea, una cosa es ver una ecuación y otra cosa es entender la ecuación. Son dos cosas muy diferentes. Y en mi caso, lo que yo quiero saber es si la habéis entendido. Es decir, que me podéis decir la relación, cómo definíamos la viscosidad en el caso newtoniano, fluidos newtonianos, el día pasado, ¿no?, de memoria, y podría haber dos profesores, uno que dijese, joder, qué bien, se lo sabe, un 10. O yo, que digo, ¿lo has entendido? Te voy a hacer una pregunta para saber si lo has entendido. Si solo te lo sabes de memoria, me da igual. ¿Entendéis la pequeña diferencia? Eso para los que estáis entre aquí en clase que no me conocéis, que alguno habrá, de no haber estado en la otra asignatura. ¿Todos habéis tenido la mecánica, los que estáis aquí? No, bueno, pues entonces, por eso, bueno, con la mascarilla no soy capaz de acordarme siquiera, y sin mascarilla, de si estabais solos. Por eso, entonces, ¿de acuerdo? No es una amenaza, es simplemente que me conozcáis. Lo mismo que digamos, lo que debo yo es intentar conoceros en ese sentido, para poder evaluaros. Bien, entonces, ahora viene la pregunta, uno dice, bueno, esto es así, es así. No, bueno, hay que ir un poco más allá. ¿Recordáis cómo definíamos la viscosidad, el estrés? ¿No? Fuerza por unidad de área, ¿no? Cuando poníamos aquella esquema, ¿no?, las dos tablas, y ejercíamos una fuerza sobre la tabla de abajo estaba fija, la superior era movible, y para mantenerla en movimiento con una cierta velocidad, lograr ese ritmo de deformación en el fluido, teníamos que hacer una fuerza, ¿no?, F, por unidad de área teníamos el estrés, y esto veíamos que en fluidos newtonianos era proporcional a cómo era, si yo llamaba esto I, el eje Y, y el movimiento era a lo largo del eje X, teníamos cómo era el gradiente de velocidades a lo largo del eje. La constante de proporcionalidad la llamábamos la viscosidad dinámica. Aunque otros libros utilizan eta. Bueno, pero eso son letras griegas. Da igual, la viscosidad. Muy bien, fijaos en esto entonces. Si esto es infinito, si esto llegase a ser infinito en algún punto, entonces tendríamos un estrés, fijaos, una fuerza de rozamiento que sería infinita. Si mu es finito, ¿no? Yo diría que si esto tiende a infinito, esto tiende a infinito. ¿Estamos de acuerdo? Supongamos que la velocidad del elemento de fluido en la dirección tangencial fuese distinta de cero y la pared tenga velocidad cero. ¿Cómo sería este término, la diferencia de velocidades? El diferencial de I, fijaos que está en contacto, eso es cero. Es decir, estoy dividiendo entre cero una cantidad, una diferencia de velocidades que es finita. Numerador finito, denominador cero, por lo tanto todo tiende a infinito. Eso quiere decir que el estrés, es decir, la fuerza de rozamiento que ejerce la pared sobre el elemento de fluido es infinita, y yo diría que si la fuerza de rozamiento es infinita, inmediatamente la pararía. La aceleración sería infinita, ahora sí me podéis aplicar la segunda ley de Newton. Y lo frenaría en un tiempo prácticamente cero. ¿Os dais cuenta? La ecuación esta me está diciendo cómo es la condición esta no slip, por qué esa es así. Y ahora uno puede entender que si esa pared se está moviendo, por ejemplo, horizontalmente con una cierta velocidad, pues claro, es forzoso que el fluido que está en contacto, la capa de fluido que está en contacto con esa pared, tenga la misma velocidad. Porque si hay una diferencia finita, volvemos a estar en el mismo caso. Este término sería infinito, el estrés, el rozamiento sería infinito, y entonces
la aceleración sería infinita, la deceleración sería infinita y el elemento de fluido lo pararía en seco. ¿Se entiende? ¿De dónde salen la no sleep condition? De ahí. Genial. Bueno, o sea que esto me permite discutir un poco varias cosas. Nosotros estamos naturalmente en el caso viscoso, es decir, que lo que tenemos que aplicar son condiciones de contorno, que aquí, si esto es D, esto será D medios, esto es D medios. Eso quiere decir, la voy a poner en otra pantalla. Aquí está. Es igual a cero. Estas son las condiciones de contorno en el problema. Vale, pero a nosotros nos piden qué es lo que ocurre entre medias, no solo en dos puntos. No nos queda más remedio que utilizar algo. ¿Qué es ese algo? Al ver el movimiento, utilizar las leyes de Newton. El sistema de referencia, cosa que no dije ayer, pero lo digo hoy. El observador, o sea, yo que estoy aquí, ¿no?, mirando, el sistema de referencia es inercial. Fijaos, esa palabra no la dije ayer, ahora me he acordado. Pero es importante a la hora de aplicar las leyes de Newton, para saber si las tengo que aplicar en sistemas de referencia inerciales o no inerciales, es decir, acelerados. O sea, que es un sistema de referencia normal, no acelerado. Eso quiere decir que la segunda ley de Newton va a ser suma de fuerzas reales igual a la masa por la aceleración. Pero primero hay que pensar que eso se lo vas a aplicar a qué cuerpo. Tienes que pensar en a qué cuerpo lo vas a aplicar. La suma de las fuerzas aplicadas sobre ese cuerpo va a ser proporcional a la aceleración que experimenta ese cuerpo o bien la variación en la cantidad de movimiento, momento lineal de ese cuerpo. Por lo tanto, ahora uno tiene que decir, ¿y cuál es mi cuerpo problema? Pues, si queréis, cogerlo vamos a cogerlo. Recordad que esta es una representación bidimensional, es tridimensional. Esto que estoy rayando en verde y a lo largo del eje Z es mi cuerpo problema. Es decir, que el fluido que hay aquí, en la zona rayada, es al que le voy a aplicar yo las leyes de Newton. El fluido que hay por fuera, rodeándolo, porque hay fluido rodeando a esto, ese no es mi cuerpo problema, únicamente esta parte. Esta parte tiene una longitud, pues una longitud L. Y fijaos que una cosa importante aquí es que necesito aprovecharme de la simetría. Va a estar entre un valor I y un menos I. I menos I. ¿De acuerdo? Lo mismo por arriba que por abajo. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Genial. Pues ahora vamos a pensar primero, si queréis, antes de pensar en las fuerzas que están actuando sobre ese trozo de fluido, vamos a pensar en la aceleración que experimenta ese elemento de fluido. Es un elemento finito, es un trozo de fluido. ¿Cuál es la aceleración? A ver, pensad. La aceleración es el cambio del vector velocidad con el tiempo. Es decir, que de la velocidad pueden cambiar varias cosas. Puede cambiar la dirección y puede cambiar el módulo, la magnitud.
Pueden cambiar ambas, puede cambiar una de ellas o no puede cambiar ninguna, depende del caso. ¿Cambia la dirección del vector velocidad de este trozo de fluido? No, porque el problema me está diciendo que son planos, por lo tanto, el movimiento es horizontal. Eso quiere decir que la velocidad no cambia su dirección, no cambia la dirección. Pero cambia el módulo. Fijaos, estaría hablando de decir, es un movimiento rectilíneo. Pedro, su aceleración podría ser distinta de cero si cambia la velocidad, el módulo de la velocidad. ¿Qué pensáis? ¿Cambia o no cambia? ¿Por qué? Exacto. Fijaos, ahí viene, porque si no fuese estacionario, la cosa ya cambia. Fijaos lo importante decir que es estacionario. Me ha servido para decir que es independiente de en qué zona me estoy moviendo yo, en qué punto del eje X me estoy fijando, es independiente. Y además me está sirviendo para decir que la aceleración es cero. Bueno, pero vamos un poco más allá, porque hablar de la aceleración de un cuerpo como este, que es fluido, claro, y está formado por muchos elementos de fluido infinitesimales, ¿no? Hombre, todos los que están a la misma altura de I tendrán la misma velocidad, eso es cierto. Bueno, en todo caso, aquí, cuando voy a aplicar la segunda ley de Newton, cuando pienso en la aceleración, ¿en qué aceleración estoy pensando para este cuerpo que es un sistema de partículas? Fijaos que son muchos elementos. Es decir, que le voy a aplicar la segunda ley de Newton a un sistema de partículas. Mecánica de la partícula, una. Mecánica de los sistemas de partículas, unas cuantas. Mecánica del sólido rígido y mecánica de los medios continuos, elásticos y fluidos. Ese es el orden que hay que seguir para entender la mecánica. Al final está la mecánica de fluidos, que es la más difícil. O sea, la mecánica de fluidos es la parte más difícil de la mecánica clásica. Para ello necesitamos tener bien claro, pues esto que acabo yo de decir, ¿no? Tenemos ahí, ¿entendéis? Tenemos muchas bolsitas, tenemos muchas partículas. Entonces lo que le voy a aplicar es la segunda ley de Newton a un sistema de partículas. ¿Y cómo era la segunda ley de Newton a un sistema de partículas? Suma de fuerzas. Sí, ahí tenemos fuerzas, pero ¿qué fuerzas? Externas al sistema. Es decir, que en la segunda tendremos la fuerza, lo que yo normalmente utilizo, la fuerza neta, suma de las fuerzas al sistema, en este caso, externas a la zona en verde. ¿Cuál sería fuerzas internas dentro del sistema, entre los elementos de fluido? ¿Hay o no hay? ¿Qué creéis? Si la pared decide ejercer una fuerza tangencial, como hablábamos antes, que era infinita, No, bueno, he dicho... esa partícula también puede aportar parte de la fuerza al resto. Primero, a ver si está bien, o sea, hablando así ya veo, quizás, cuando he dicho que es infinita, era para demostrar que la velocidad justo en contacto con la pared es cero. O sea, si tiene la misma velocidad, ya la fuerza justo en contacto con la pared ya no es infinita, es un valor finito. Segundo, si yo estoy aquí fijándome en esta zona rayada en verde, yo creo que este elemento de fluido no pertenece aquí al cuerpo problema en el cual me estoy fijando, ¿no? Ya habéis visto que lo estoy haciendo de menor tamaño. Por lo tanto, las fuerzas que se están ejerciendo aquí entre el elemento de fluido este y la pared
No tiene nada que ver con mi elemento, mi cuerpo en el cual me estoy fijando, mi parte del fluido en el que me estoy fijando. No sé si van por ahí, si contesta un poco a lo que dices. Y yo estoy diciendo, toda esa zona en verde son muchos cuerpos, muchas partículas. Habrá fuerzas externas sobre mi sistema. ¿Cuáles serán? Pues la de los elementos de fluido que hay por aquí fuera, que ejercen fuerzas sobre los de dentro. Si hubiese gravedad, también tendríamos, eso sería una fuerza externa. Aparte de ello, veremos que, claro, los elementos de fluido por aquí están rozando con los que están por aquí. Eso también será una fuerza externa. ¿Y hay fuerzas internas? ¿Habría? Por supuesto que sí. Primero se están empujando las bolsas unas a otras debido a la presión que se hacen unas a otras. Una bolsa aquí ejerce una fuerza normal sobre esta, tercera ley de Newton, sobre esa. Esa es una fuerza interna. Me estoy fijando en dos bolsitas que pertenecen ahí a la zona en verde. Aparte de eso, tendré que, entre estas dos bolsas, entre esos dos elementos de fluido que están a diferente altura, si tienen diferente velocidad, hay un rozamiento entre unas y otras, es decir, que habrá una fuerza tangencial al movimiento, por supuesto, pero también se aplicará la tercera ley de Newton. Si esta ejerce una fuerza sobre esta, esta sobre esta. ¿Por qué entonces en la segunda ley de Newton para un sistema de partículas lo que nos aparece que es la suma de las fuerzas externas? Porque si tú pones también las fuerzas internas no hay ningún problema, pero se anulan a pares. Así de sencillo. Lo que yo acabo de decir, si este ejerce una fuerza sobre este sobre este. Al sumar vectorialmente, tenemos que se anulan. De tal manera que nos queda, naturalmente, que es la suma de las fuerzas externas al sistema, que se están ejerciendo sobre el sistema. Esto va a ser igual a la masa total del sistema, o sea, toda la masa aquí que tengo en verde. ¿Por qué aceleración? O sea, cuando hablaba aquí de la aceleración, la utilicé de una manera un poco laxa, iba a decir. ¿Qué aceleración sería? Imaginaos que cada elemento de fluido aquí fuese un problema, que no fuese estacionario, cada elemento de fluido tendría una aceleración, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sería también laminar el movimiento, pero a lo mejor estaría cogiendo cada vez más velocidad. ¿Todos tendrían la misma aceleración? No tendrían por qué tener todos la misma aceleración. Entonces, ¿a qué aceleración se referiría la segunda ley de Newton aplicada en este problema? Al centro de masas. Al centro de masas de ese trozo de cuerpo. Sinceramente, me parece muy difícil poder entender la mecánica de fluidos si uno no tiene claro eso. No es ser duro, es ser sincero, lo que acabo de decir. La suma de las fuerzas externas a mi sistema de partículas, suma de las fuerzas están aplicadas externamente por otros cuerpos externos al sistema, lo que hacen es cambiar la velocidad del centro de masas del sistema. ¿Cómo es? ¿Recordáis la aceleración del centro de masas? Si yo tuviese la aceleración de cada elemento, de cada partícula, es el promedio ponderado de cada una de ellas, ¿no? Lo mismo que para el centro de masas, R. Hallar el vector de posición del centro de masas, M es mayúscula, es la masa total. O sea, sería, sumatoria. Entonces tendríamos aquí, M sub I. Bueno, pero en este problema estoy simplemente intentando recordar cosas importantes porque en mecánica de fluidos necesitamos llegar a las ecuaciones, o sea, necesitamos comprender bien las leyes de Newton. Vale, pero hemos tenido suerte. Tanto la aceleración del centro de masas como la aceleración de todos los elementos de fluido es cero. Por lo tanto, tenemos una situación en las fuerzas de equilibrio.
al trozo de fluido que considero mi cuerpo problema. ¿De acuerdo? Bien, ¿vale? O sea que ya es un paso más el que hemos dado. Ahora vamos a ver cómo son las fuerzas y a ver si podemos deducir algo de eso, obtener lo que nos están pidiendo. Otra vez el dejo. Fuerzas. No tenemos gravedad, que sería una fuerza externa, ¿no? La Tierra, por lo tanto, esa no existe. Tendremos que ver entonces, fijaos que esto está, las fuerzas de contacto, el resto de fluido que rodea a mi trozo de fluido en el cual me estoy fijando, está ejerciendo fuerzas sobre él. Vamos a ver cómo son ellas, cómo son esas fuerzas. Bueno, tenemos fluido, movimiento estábamos considerando que era de esta manera, ¿no? Tenemos fluido por aquí delante y por aquí detrás, que estará empujando, ¿no? Uno está empujando, el otro está empujando, intentando ponerse, uno empuja en la dirección del movimiento, el otro se opone. ¿Debido a qué? Debido a la presión que existe en el fluido. Es decir, que estas, aquí lo que estoy dibujando, son fuerzas normales por delante y por detrás. ¿Cómo será esa fuerza, la que tengo yo por aquí, a esta altura? Vamos a decir que esta es la sección 1 y esta es la sección 2. Habíamos dicho que esta distancia era L, ¿de acuerdo? Entre la 1 y la 2. Pues tendremos que la fuerza dependerá de cómo es la presión en esta sección, cómo es la presión dentro del medio en esta otra sección y cómo es el área, naturalmente. El área en cada una de las tendremos, fijaos, sumatorio de vectores. Ahora ya estoy haciendo esto, descomponiendo esta ecuación, viendo cómo son las componentes a lo largo del eje X. P sub 1 por el área, menos P sub 2, la forma que tiene, tendré el mismo área por aquí que por aquí. Ya tengo dos de ellas, con el signo correcto. El área A, uno dirá, pues, digamos, fijaos que es a lo largo del eje Z, vamos a decir por metro a lo largo del eje Z. Tendríamos, si esto es I y esto es menos I, tendríamos 2I por 1 metro a lo largo del eje Z. Ya quito el 1, no pongo el 1, vamos. ¿Bien? Estupendo. Bueno, pero son las únicas fuerzas que están ejerciéndose. Hombre, uno diría, por aquí abajo y por aquí arriba, otra cosa que no comenté, bueno, eso es lo bueno que tiene de dar la clase 2 veces. Por ejemplo, esto lo di como una, o sea, no dije nada porque me parecía una obviedad, me imagino, ayer, pero con vosotros pues se me ocurre, hombre, se está empujando normalmente a este elemento de fluido por aquí, también por arriba y por abajo, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Ya, pero ¿qué ocurre? ¿Será la misma presión en este punto que en este punto? Por simetría, claro, exactamente. Porque claro, si fuese diferente, entonces ya el flujo no sería horizontal, sino que lo estaría levantando, ¿no? O bajando. Ya no tendríamos un flujo laminar. Por lo tanto, al sumar vectorialmente esta con esta, en la fuerza normal, se anulan. ¿Lo mismo en Z? Sí, lo mismo en Z, sí. Sí, gracias. Ahora mismo estaba solo pensando en el eje Y. Por supuesto, a lo largo del eje Z también tiene la misma simetría. Es decir que
En cuanto a las fuerzas normales solo tendríamos eso. Pero hay más fuerzas, tenemos fuerzas de rozamiento. Fuerzas de rozamiento, fijaos, ahora es otra vez pensar, ¿cómo son las fuerzas de rozamiento en un fluido? Pues son fuerzas tangenciales. Y debido a que tangenciales, o sea, tengo dos capas de fluido que tienen una superficie de contacto y esas capas de fluido se mueven con diferente velocidad. Al moverse con diferente velocidad es cuando se está produciendo el rozamiento. La que va a más velocidad intenta arrastrar que aumente la velocidad de la otra y al contrario, la que va a menos velocidad lo que intenta es que la que va a más velocidad reduzca su velocidad para que se acompasen. Eso es lo que intenta hacer la viscosidad, que se acompasen las capas de fluido y tengan la misma velocidad. ¿Bien? Bueno, por aquí tendremos entonces una capa por encima y una capa por debajo. ¿Cómo es la fuerza que ejerce esta capa por encima? Por simetría va a ser lo mismo que por debajo. Es decir, que si veo la de arriba, veo la de abajo. Vamos a verlo y hacemos un descanso. ¿Cómo va a ser? Pues uno dice, anda, habíamos visto que el estrés, la fuerza por unidad de área, ¿no? Es un fluido newtoniano, viscoso, pues será, y ahora uno dice, estábamos justo, además dibujaba los ejes de la misma manera. La derivada de U. Eso quiere decir que tendré que multiplicar por el área. Ahora tenemos que pensar cómo es el área. Esta no es la misma que esta otra, claro. El área será, tenemos una distancia L, ¿no? Y además por metro de longitud a lo largo del eje Z, por 1. Estoy fijando en 1 metro. ¿Vale? Muy bien. El signo sería, fijaos, estoy poniendo la magnitud. Sería esta, digamos, tengo el signo correcto al proyectarlo sobre el eje X. Por simetría ya sé que esto va a ser 2 veces, arriba y abajo, eso es lo que hemos dicho. Pero ahora la pregunta es, ¿será entonces neto o será un signo menos? ¿Veis ahí la diferencia? O sea, poner el signo hacia dónde está apuntando. Tened en cuenta que esta ecuación, que es la segunda ley de Newton, la ecuación del movimiento, tiene que dar cuenta de cualquier situación en el problema. O sea, tú no tienes que estar pensando, esto se tiene que adaptar a cualquier situación posible en el problema. Pensemos lo siguiente, a ver si es correcto. Si la capa esta que está por encima, justo, pero fuera ya de lo nuestro, se moviese a más velocidad que justo esta que está dentro, ¿cómo sería la fuerza de rozamiento, la fuerza que ejerce la de arriba sobre la de abajo? Yo diría que intentaría acelerarla, ¿no? En el sentido positivo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Es decir, si yo cojo la mano y la muevo de esta manera, lo que estoy intentando hacer, la mano está ejerciendo una fuerza de rozamiento sobre la mesa, en esa dirección y en ese sentido. Lo mismo tendríamos, ¿no? Bueno, eso, mirad a ver si es correcto. Esto es positivo, positivo, positivo. Esto significaría que esto es positivo, al subir I crece U, por lo tanto la fuerza sería positiva, tal y como, o sea, en la dirección positiva del eje X, por lo tanto correcto. Si pasase lo contrario, que esta capa de fluido por arriba se moviese más lentamente, esto significa que todo esto sería negativo y naturalmente la fuerza de rozamiento está actuando, la fuerza viscosa, en el sentido negativo del eje X. Por lo tanto, este signo más que he puesto yo aquí es correcto. Porque ahí viene una duda, ¿qué pondré yo ahí? Porque es ¿entendéis? En ese momento decir, vale, magnitud era 2 mu L, la derivada de U con respecto a I, pero ¿tendré que ponerlo pues, más o menos?
Ahí uno suele meter la pata en el sentido de decir, como es una fuerza de rozamiento y esto se mueve hacia allá, pues entonces tendré que ponerle un signo menos. Mira, ya has metido la pata. Depende de cómo se esté moviendo el fluido por arriba y por abajo. Muy bien, pues justo estamos en el momento en el que podemos hacer una pausa de 5 minutos, porque ya tenemos casi todo para poderlo... De aquí vamos a resolver, hallar lo que nos pide. Sí. ¿No habría también otra fuerza tangencial en la dirección de Z? Tangencial, no, porque fíjate por la... o sea, por delante y por detrás, ¿no? Tangenciales son perpendiculares a la O sea, campaña y dos sí. perpendiculares. A ver si te lo dibujo, creo que he entendido. Ahora me dices, ahora miro desde arriba, ¿no? Miro desde arriba, o sea que tendría el plano, uno por arriba y otro por abajo, ¿no? Y esto sería o sea, teníamos aquí el eje Z, saliendo de, este sería el eje X, ¿no? Y en la zona en verde, y esto sería 1 metro y 1 metro lo que habíamos dicho antes. Es decir, que tendríamos, muy bien la pregunta ahí, esa es interesante, tendría que fijarme en cómo es la capa de fluido por aquí y por aquí, lo que se está moviendo. Ten en cuenta que esto va hasta el infinito y esto va hasta el infinito. ¿Tú cómo crees que...? Hemos dicho que la velocidad u es independiente de z, solo depende de i, no depende de z. Eso quiere decir que la velocidad aquí es la misma que aquí, es la misma que aquí, es la misma que aquí, es la misma que aquí. Visto A, ¿vale? ¿Te sirve el dibujo? Eso, o sea, que tu pregunta está muy bien, decir, claro, pero tienes por los otros dos lados. Sí, pero sí. En este caso tendrías, claro, fijaos que puse D recta, DU, con respecto a I. ¿Por qué? Porque solo dependía de una variable. Claro, si dependiese de I y de Z, en este caso tendría que haber puesto, en un caso, esto, y en el otro, con respecto a Z. ¿Te das cuenta? Si dependiese la velocidad de uno y de otro. Lo que... Por lo de Z, entonces sí también dependería de Z, ¿no? Si este término, si U dependiese de Z, entonces necesitaríamos meter términos por aquí y por aquí, lo que tú habías propuesto. Buena pregunta esa. Vale, pues hacemos la pausa.